Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Estamos en el tema 28, Hechos de los Apóstoles, parte 2. Hechos de los Apóstoles, número 2, tema 28. La semana pasada ya hablamos de Hechos de los Apóstoles, pero apenas llegamos a unos capítulos, apenas llegamos por ahí a algunos capítulos, repasando un poquito a grandes rasgos, pero para meternos como introducción. La semana pasada veíamos la ascensión de Jesús y después la venida del Espíritu Santo, y con la venida del Espíritu Santo la valentía en los apóstoles. Después veíamos por ahí el querigma. ¿Recuerdan qué era el querigma? ¿Qué decíamos del querigma? El primer anuncio de la pasión, muerte, resurrección de Jesús. Entonces, en esencia, querigma es primer anuncio sobre la pasión, muerte, resurrección de Jesús. La canción sería buscar en Hechos de los Apóstoles, también sería en las cartas de Pablo, pero en Hechos de los Apóstoles, ¿cuántos querigmas aparecen? Porque aparecen varios querigmas. El mismo esquema del querigma, pasión, muerte, resurrección, básicamente provocando la conversión, el bautismo, la venida del Espíritu Santo, el integrarse a la comunidad, para que los ubiquemos, los leamos, los repasemos y saquemos un esquema de predicación. Entonces, eso tendremos que utilizarlo. Y ya después veíamos los diáconos, veíamos a los diáconos, los 7 diáconos, delegando responsabilidades. Veíamos a Esteban, que muere por ahí, veíamos por ahí a Felipe y varias cositas más. La canción sería la siguiente, y vamos a entrar al capítulo 9, Hechos 9. La canción sería la siguiente, miren, en todos estos días, bienvenida, en todos estos días, en la liturgia, en la misa, las lecturas de la misa, va apareciendo Hechos de los Apóstoles para arriba y para abajo, Hechos de los Apóstoles. La sugerencia sería que si tienen hojita, que si tienen misal mensual, pues ahí en su casita, aun cuando asistan a la celebración a misa, en su casita vayan agarrando su misal mensual, buscando las citas bíblicas y en la Biblia buscándole y subrayándole. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría que a la vuelta de la esquina, en un mes aproximadamente, tengamos una visión de conjunto, siguiendo estos textos, una visión de conjunto de los textos más importantes de Hechos de los Apóstoles. Les recomendaba, lean durante este tiempo de Pascua Hechos de los Apóstoles y subrayando. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina, con esto, brincando, pero la misma idea, son muchas vitaminas Hechos de los Apóstoles. El ideal sería que en otro momento pues nos dedicáramos a un curso, pero el tiempo, así que lean y subrayen, y con su misal, los que tengan por ahí misal, o si no directamente, ir viendo, ir subrayando lo que consideren más significativo, más importante. Vamos entonces a Hechos 9, estamos, tema 28, Hechos de los Apóstoles, parte 2, porque no alcanzamos a ver todo. De lo que veremos ahora será la conversión de Pablo, veremos también al apóstol Pedro,
la visión que tiene él, la visión que tiene Cornelio y todo en qué desemboca. Veremos también el primer concilio de Jerusalén, que es muy importante. Veremos cuál es la bronca, cuál es el problema ahí y cuál es el desenlace de ese primer concilio. Veremos también los viajes apostólicos del apóstol Pablo y Bernabé. Aparecerán 3 viajes que nos presenta Hechos de los Apóstoles, y por ello la cita que les daba anteriormente. ¿Cuál era la cita que les di? Hechos 12, 25, que leo 24. Entre tanto, la palabra de Dios se propagaba y se difundía. Hechos 12, 25. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, regresaron de Jerusalén, trayendo consigo a Juan llamado Marcos. Alguien que lea por ahí Hechos 12, 25 nuevamente, y les comento un dato muy importante. A ver, ¿alguien? Bernabé y Saulo, terminada su misión, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, por sobrenombre Marcos. Ok. Bueno, la canción es esta. Los que pueden ponerla ahí en su Biblia, más arribita, o en su cuaderno. La canción es, si se fijan, aparece primero Bernabé y segundo Saulo. Más abajo, en 13:2, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Y así en varios capítulos más aparecerá en letras grandotas, en primer lugar, Bernabé, y a la colita en letritas, Saulo. Pero llegará un momento en el cual la balanza se incline, se transforme, de tal manera que aparecerá Pablo, ya no Saulo. Aparecerá Pablo y Bernabé, bien, gracias. Entonces, la canción sería, anotan en su cuaderno, y va a ser para mesa redonda. ¿Quién ha sido tu Bernabé? ¿Quién ha sido tu Bernabé? Y explico. ¿Quién ha sido tu Bernabé? Y explico. Aunque ahorita entramos a Hechos 9. ¿Quién ha sido tu Bernabé? Bernabé es clave para la Iglesia Universal y para Saulo en particular. ¿Qué hace Bernabé? Bernabé arropa a Saulo. Bernabé respalda al recién convertido. Bernabé defiende y presenta al perseguidor de los discípulos de Jesús. Lo presenta en Jerusalén, nada más ni nada menos con el primer papa, con Pedro, Santiago, Juan, con los pilares de la iglesia. Pues nada más ni nada menos. Cuando todos veían como apestado, como ven los chinos, los argentinos a los mexicanos por la influenza, así veían a Saulo. Los discípulos de Jesús, los judíos que se habían convertido, veían con sospecha a Saulo. El único que creía, el único que confiaba en Saulo era Bernabé. Entonces la canción sería la siguiente. Hay ocasiones que alguien lo invita a la iglesia: ven, vamos a la iglesia, ven, vamos al grupo, ven, vamos para acá, vente para acá, y lo invitan, y aquella persona y uno
aquella persona ya un camino recorrido, un crecimiento espiritual, un avance de la palabra de Dios, y uno ni en cuenta nada de Biblia, nada de oración, nada de sacramentos, nada de nada, a veces ni casado, ni bautizado, ni nada. Y curiosamente sucede que al paso del tiempo cambia la historia, como lo vemos en Hechos. De tal manera que en ocasiones aquella persona que lo invitó a uno a que se acercara a Dios, a que se integrara a un grupo parroquial, a que se acercara a un retiro, después, como el cometa, se le acabó el encanto, o siguió su camino, lo que haya sido, y uno empezó como Saulo de Tarso a subir, a perseverar, a predicar, a compartir la palabra de Dios. Entonces fue clave, fue importantísimo para la Iglesia Universal que existiera un Bernabé para Saulo. Fue muy importante que existiera alguien. Entonces esa es la canción, que es pregunta para que en mesa redonda lo compartan. ¿Quién ha sido tu Bernabé? ¿Quién ha sido tu Bernabé? Pero la otra cara de la moneda sería, y anotan en su cuaderno, ¿para quién ha sido tu Bernabé? O con otras palabras, ¿quién ha sido tu Saulo? Por un lado, ¿quién ha sido tu Bernabé? Pero por otro, ¿quién ha sido tu Saulo? ¿A quién has arropado? ¿A quienes has encaminado? ¿A quién has motivado? ¿A quién has levantado o dicho, vente, acércate al grupo, a misa, a los sacramentos, a la iglesia, a un retiro? Entonces, esa es la canción. Entonces, no veamos la historia de la salvación y los personajes bíblicos como algo que pasó hace... No, sino que, así como el domingo leyendo Salmo 91, yo decía al final de leer ese texto, yo decía, esto es palabra de Dios, porque es palabra de Dios, pero es necesario en varios momentos remarcar eso. Entonces, esa sería la canción, así como leía Salmo 91, verso 3, Él te librará de la red del cazador y de la peste mortal. Verso 5 y verso 6, no temerás los peligros de la noche, ni la flecha que vuela de día. Verso 6, ni la peste que avanza en la oscuridad, ni la plaga que arrasa al mediodía. Verso 10, no te llegará la desgracia, ni la plaga rondará tu tienda. Entonces, allá hablando de peste, de plaga, nada más faltó poner ahí influenza, pero es la idea central. Entonces, en esto de Hechos de los Apóstoles, esa sería también la misma idea. Entonces, no verlo como algo, sino algo lejano, sino ¿qué me dice Dios a mí? ¿Y qué me pide Dios a mí? Bueno, vamos a Hechos 9. Hechos 9, vemos por ahí que va a Damasco Saulo para apresar a los seguidores de Jesús. Aquí dice verso 2, que siguieron el camino de Jesús. Pero vamos cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor. Cayó a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5, que dice, ¿quién eres, Señor? La voz le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues.
levántate, entra a la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Van buscando Hechos 22:10. Hechos 22:10. Va con sus cartas credenciales que le dan las altas autoridades judías para agarrar a los seguidores de Jesús, apresarlos, matarlos, y se encuentra una luz que los ciega, que queda ciego, una luz que hace que caiga, que queda ciego, y pregunta, y una voz que escucha: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Hechos 22:10, ¿qué dice por ahí? Yo dije: ¿qué tengo que hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco. Allí te dirán lo que debes hacer. Ok. Acá aparecerán en la Biblia en varios momentos donde Pablo mismo hable, o donde la Biblia nos presente la conversión de Saulo, y aquí aparece una de ellas. Dice verso 22:3: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad, mi maestro fue Gamaliel. Ya veremos un poquito más adelante esto, la otra semana, cuando hablemos un poco más de Pablo, y este sería uno de los textos claves. Pero sobre todo esto, yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces aquí ya nos está hablando de una misión. Elegir un nombre es elegir una misión. Aparecen dos nombres. Pablo tenía dos nombres. Uno que sería nombre judío, Saulo, y otro, o Saúl, y otro que sería nombre romano, Pablo. Pero aquí ya hay un cambio, una intención, una primera parte de su vida como perseguidor, Saulo; una segunda parte de su vida como evangelizador, Pablo. Elegir un nombre es elegir un destino. Elegir un nombre es elegir un destino. Elegir un nombre es elegir un destino. Entonces, en el cambio de nombre ya Dios está indicando algo. Cuando uno le pone nombre a su hijo, a su hija, pues tener esto en cuenta, una misión por cumplir. Cuando uno establece un grupo, una actividad, y le pone nombre, que le vamos a poner nombre a este salón y nombre a otro salón, entonces no es nada más le pongo nombre y se acabó. No, hay mucho más. Hay una misión, hay una tarea a cumplir, a realizar. Entonces, importante. A veces uno ve la novela en turno y aparece la protagonista principal, y como aparece una y otra vez, pues le pone el nombre de la protagonista. Hace años, cuando salió la novela de Los ricos también lloran, aparecía por ahí la protagonista principal. ¿Qué nombre tenía la protagonista principal? No sé si recuerden. Verónica Castro. Bueno, a ver, de Timbiriche para acá, a ver cuál será. A ver. Bueno, a ver, vamos con María la del Barrio. Bueno, entonces Thalía sacó varias Marías, varias novelas, y una de ellas María la del Barrio. Entonces la canción es que cuando una novela tiene éxito, es común que le pongan el nombre a la niña de la protagonista o al niño del protagonista. María Mercedes, María la del Barrio, y así, Mari, y así sucesivamente. Entonces no se trata nada más saber qué nombre sale en la novela para ponerle ese nombre a mi hijo, a mí, sino buscar no únicamente un nombre bíblico, porque puede ser nombre bíblico Barrabás,
Herodes, es nombre bíblico, es nombre bíblico. Entonces no irnos con la finta de decir, es nombre bíblico porque está en la Biblia Pilato. Pues no, sino buscar uno que tenga un significado positivo, una misión positiva. Bueno, seguimos. Jesús le encomienda a Ananías la misión de imponer las manos a Saulo, pero le da miedito, como le dio miedito a mucha gente que no vino a misa el domingo por temor a que le fueran a pegar el virus. Verso 15, Hechos 9:15. Vete, porque este es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Ve e impon, y verso 17, verso 16, yo le daré a conocer cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Entonces, tendrá que padecer. Y verso 17, Ananías le impuso las manos. Y le dice, Jesús me envió para imponerte las manos, que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Verso 18, se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recuperó la vista y a continuación fue bautizado. Verso 19, comió y recobró las fuerzas. Estuvo 3 días. Padre, buenas tardes. Que si le da permiso a Oscar bajar la Virgen de la Purísima para el ofrecimiento. Con cuidado, amada. Entonces, resucitar da hambre. Jesús resucitado varias veces dice, ¿tienen algo de comer? Cuando resucita Lázaro, ¿qué le dice Jesús? Denle de comer, denle un buen baño. Apesta, denle un buen baño. Apestaba, dice el texto, ya lleva 4 días, apesta. Entonces, denle de comer. Jesús resucitado, ¿tienen algo de comer? Dice aquí, luego comió y recobró las fuerzas, que sería parecido a Elías, levántate y come, el camino es largo. Entonces comió y recobró las fuerzas. Levántate y come, el camino es largo. Dice Tobías, vamos a Tobías 11:8. Tobías 11:8 y luego vemos un poquito atrás. ¿Alguien que lea? Unta tus ojos con la hiel del pez, al escocerle se frotará y desaparecerán las manchas blancas. Tu padre recobrará la vista y verá la luz. Entonces habla de que Tobías 11:8, ¿ya lo encontraron? Entonces nos habla algo parecido. Con la hiel del pez le unta y recobró la vista. Y aquí dice, se le cayeron como escamas, una especie de escamas. Hay un refrán que dice, noigo, soy de palo, tengo orejas de, pero aquí dice ojos de pescado. Bueno, volvemos a Hechos 9:15. Hechos 9:15. Este es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre a todas las naciones. Entonces anotan en su cuadernito. Dios te dice el día de hoy, eres para mí un instrumento elegido. Eres para mí, Jesús te dice el día de hoy, después de que ya pasó el caos de la influenza, eres para mí un instrumento elegido
para anunciar mi nombre a todas las naciones. Eres un instrumento elegido para anunciar mi nombre a todas las naciones. Pero primero tendrás que padecer, tendrás que curtirte, tendrás que prepararte, tendrás que instruir. Es punto fundamental. Entonces Dios quiere que seas instrumento elegido para anunciar el nombre de Jesús a todas las naciones. Punto y aparte, Misión 2010, Misión 2010, Misión Parroquial 2010, se va a realizar en Tilzapotla, Semana Santa 2010. Ya se anotaron 5 personas de Cuentepec, 4 mujeres y un hombre. Ya se anotaron de Cuentepec 5 personas, 4 mujeres y un hombre. Ya les dije en esos días que la misión será 2010, Semana Santa, en aquella parroquia en la que está al frente el padre Alberto García, Tilzapotla. ¿Para qué? Para que ya se vayan haciendo a la idea de que ustedes van a ir de misión por allá, para que vayan preparándose, así como vinieron los de Cristo y Misión en este año y el año pasado los de Renovación Juvenil, así también se vayan haciendo a la idea de que tienen que dejar su casa, su marido, su suegra, su hijo, su vecino, su cama, todo tienen que dejar e ir. Puede ser que alguien diga, pues yo no he salido ni a Sosocotla ni a el rodeo. Pues ya ni modo, siempre hay una primera vez. Yo no he dormido en el suelo, yo nunca he estado desde que me casé una noche fuera de mi casa. Ya no van a recibir los esposos. De regreso. Después aquí va a tener pura divorciada. Pura soltera. Bueno, entonces vayan viendo, estamos hablando un año, estamos un año para que ya se vayan preparando. Sí, pero después, seguimos con el tema. Entonces nada más paréntesis, así como decía, eres un instrumento elegido para anunciar el nombre de Jesús a todas las naciones, y el próximo año será en aquella comunidad, Tilzapotla. ¿Para qué? Para que cuando puedan darse una vuelta por allá, pues vayan a decirle, visiten al padre, a la secre, a la gente que está por allá, y le digan, nosotros somos los que vamos a venir de misión dentro de un año. Y ya vayan preparando la familia que les va a dar alojamiento y les digan cuál es el menú que quieren que les preparen durante el Claro que no, pues por supuesto. Sí. No creo que te lleven el servicio. Están viendo los zapas que no tienen otra cama, que compren otra. ¿Verdad? Bueno, vamos hacia adelante. Vamos en 9:27. 9:27. Bernabé tomó consigo a Saulo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo en el camino Saulo había visto al Señor que le había hablado y con qué convencimiento había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Entonces, luego, conversión y acción. Luego, conversión y acción.
Entonces, luego, conversión y predicación. Y versos anteriores, ¿con qué convencimiento? ¿Con qué convencimiento había hablado, predicado en Damasco? Y versos anteriores, había predicado en Damasco y querían matarlo. Verso 25, 9:25. Sus discípulos lo descolgaron de noche por la muralla metido en una canasta porque lo querían matar. Entonces luego, problemas y más problemas. Problemas y más problemas. Por eso decía, Bernabé fue alguien que lo arropó, que lo defendió, que lo presentó a los demás. Sería lo siguiente. Por un lado, tenía problemas Saulo con el pueblo judío porque había desertado. Por otro lado, tenía problemas con los cristianos porque lo veían como sospechoso. Después tendrá problemas con los romanos, con todo mundo. Pero es las pruebas que después le servirán a él para decir, pues, esto que estoy haciendo no es por antojo, sino por vocación. Por vocación. Y vamos nuevamente al 9:28. Desde entonces iba y venía libremente con los apóstoles de Jerusalén, predicando con valentía el nombre del Señor. Anteriormente, verso 27, predicando con convencimiento. Verso 28, predicando con valentía. Entonces tendremos que pedir al Espíritu Santo que nos dé convicción, que nos dé vocación, que nos dé valentía, que nos dé perseverancia para... Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.